Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de fecha, 14 de julio de 2022. Hoy tenemos la presencia de la Secretaria de Salud, Maricel Noero, como había sido requerida en su momento. Vamos a hacer la votación de las actas y luego, antes de tratar los proyectos de hoy, vamos a darle la palabra a Maricel, así después la podemos liberar. Ya están todos de acuerdo, nosotros hablamos antes. Bueno, la votación de las actas es la número 49. Sí, aprobado. Hay algunas palabritas como mal tipeadas por ahí, si las mirás te vas a dar cuenta que está mal conjugado el verbo. Sí. Sí. No, usted no estuvo. Estuvo, pero quiere llegar. Aprobado. Bueno, antes de empezar a dar la palabra a la doctora Maricel, quería agradecer un presente que tuvimos para el Consejo el sábado en el acto del 9 de julio, presente del Instituto Nuestra Señora de Misericordia, así que queríamos agradecerle. La verdad, un presente muy lindo, me encantó. Vamos a mostrar de qué se trata, porque es un presente simple, pero que representa mucho. Es un lápiz que es ecológico, que luego utilizarlo, se abre la cápsula, se planta, y bueno, representa en fin un poco lo que es la vida, ¿no? Algo que termina y algo que comienza. Así que gracias al Instituto de Misericordia, el acto estuvo muy lindo, lo que fue emotivo. En fin, doctora, estamos abiertos, consultas, preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Sí. No sé si quieren preguntar. Buenas noches, doctora, que me han convocado. Un gusto tenerla acá, como siempre. Gracias. Un poco, ya hace un tiempo antes de comenzar el invierno, en realidad, era cómo se preparaba el hospital para las enfermedades que se presentan en esta época invernal, cómo estaba el plantel de médicos, cómo está trabajando. Bueno, sí, tuvimos todos los altibajos del año pasado con el tema de la pandemia, que se trabajó en forma irregular, siempre cumpliendo obviamente con las urgencias. Y bueno, fue como que por épocas podíamos trabajar a pleno, por épocas se trabajaba solo con las situaciones de mayor urgencia, que sí o sí no podíamos suspender turnos, como en el caso de las embarazadas, los niños y los ancianos con enfermedades crónicas. Y bueno, ya a partir de más o menos de octubre del año pasado ya empezó a regularizar la actividad, a hacer ya consultorio pleno como fue siempre. Hemos sumado una profesional, que es la doctora Pereira. Bueno, la doctora Mazaro, que ya venía trabajando, que tenía solo algunos días no sé si se reflejo, algunos días de consultorio. Se le han sumado también horas de atención en consultorio. El doctor Civit, que atendía 1 o 2 días en la semana, se sumaron más horas, bueno, está haciendo 3 días de consultorio. Sí notamos que por ahí nos haría falta un pediatra más. Sabemos que estaba la doctora Luciana Ferrari junto con la doctora Fernández, que es la que está ya desde hace años, y bueno, ella se trasladó a Córdoba por motivos personales y entonces quedamos con una sola pediatra. Sí colabora bastante la doctora Valdés, cuando la doctora Fernández, bueno, tuvo su situación personal que ya todos conocemos, o salió de vacaciones, la cubrió la doctora Valdés, y bueno, en principio ella lo hacía de honores, después bueno, le propusimos que por la cantidad de días que tuvo que cubrirla, tanto para la recepción de recién nacidos como atención de urgencias, eso lo facturara a la municipalidad, así que últimamente se está haciendo así. Igual tuvo un seguimiento bastante importante de gente, ya sabemos la función que cumplió en el centro de monitoreo la doctora Valdés, entonces hay muchos niños que por ahí hospitalarios que la buscan también a ella, cuando independientemente
independientemente de que tengan o no turno con la doctora Fernández. Y bueno, en ginecología obstetricia, que quizás sea lo que por ahí pueden llegar a cuestionar, si consiguen turno o no con nosotras. Están, bueno, Achi tiene 2 días de atención de consultorio de todo lo que es ginecología, algo de planificación familiar. Marcia, que es la obstétrica, que hace 4 días en la semana el consultorio de obstetricia de bajo riesgo, y yo el consultorio de bajo riesgo y de alto riesgo, que lo hago en el hospital, y todo lo que es bajo riesgo en la salita. Los días quirúrgicos siguen siendo martes y jueves, así que bueno, cumplimos las actividades de los días quirúrgicos como siempre. Obstetricia se siguió haciendo, cirugías ginecológicas también y algunas cirugías generales, siempre de bajo riesgo. Y bueno, después lo que nos piden siempre es que tengamos un buen sistema de traslado, que sería la ambulancia para poder llegar a los lugares de mayor complejidad en el caso de que lo requiera por alguna emergencia. No sé, ¿qué más? En volumen de pacientes, que se sabe que siempre es mucha, Sí. ¿qué porcentaje se traslada y qué porcentaje se logra atender dentro del hospital? ¿Qué porcentaje se traslada? No Sí. lo tengo contado como en porcentaje. Trasladamos pacientes que son de alto riesgo y que no se pueden atender acá. No se traslada un paciente o sea, son muy pocas veces las que se trasladan porque falta algún profesional que se pudiera atender acá y no hay un profesional. La mayoría de las veces son traslados de pacientes con alguna patología de riesgo que requieren sí o sí ser atendidos en otro lugar. En el caso de pacientes que por ejemplo, que no son de bajo riesgo, que se pudieran atender acá por la falta de profesionales, porque ya nosotros somos un nivel 2A. Entonces, el nivel 2A, principalmente para obstetricia y neonatología, tenemos unos criterios que se llaman criterios PONE para poder atenderlos acá. Entonces, tenemos que tener el equipo totalmente presente. Tiene que estar el anestesista, el cirujano en la localidad, el ginecólogo obstetra. No puede estar solamente la obstétrica, si no hay alguien que pueda hacer una cirugía, en el caso que lleve una cirugía de urgencia, tiene que estar la pediatra, tiene que haber banco de sangre, no solo tener banco de sangre, sino que haya sangre en el lugar, y el sistema de traslado, y que podamos solucionar en caso de que surja una hemorragia o una infección o alguna urgencia en el momento de la intervención, ya sea para una cesárea, un parto o un legrado. Que es lo que habitualmente se lo clasifica de acuerdo al nivel de atención del hospital, principalmente por el servicio de neonatología y de obstetricia. Y después hay pacientes que se van a atender a otro lado porque quieren atenderse en otro lugar, nadie los puede obligar a atenderse acá. Y el tema de los turnos, bueno, son turnos dados, se dan por teléfono. En un momento se habló la posibilidad de hacer una línea de WhatsApp para que puedan adquirir los turnos. Me parece que eso funciona más en la ciudad, acá como que hacemos un trato más personalizado. Hay una línea de teléfono que se habilitó, que con eso se resuelve la cola de pacientes o que tengan que ir a las 5 de la mañana al hospital a sacar el turno. Entonces se abre el teléfono a las 6:30 de la mañana hasta las 13 horas. Entonces ahí se da el turno por teléfono. Hay pacientes que por ahí está la línea ocupada porque están atendiendo turnos, dando turnos continuamente, entonces en esos casos sí, por ahí se van al hospital directamente a sacar el turno, pero no a las 5 de la mañana, en el transcurso de la mañana. Y la emergencia va por urgencia. Y si no, nos llaman directamente por teléfono, nos llaman personalmente, o llaman a las chicas de la entrada y ellas tratan, o les llaman a Vicky o al director para tratar de ubicar un turno. Pero es como que con respecto a mí, que por ahí siempre se quejaban en cuanto a para conseguir un turno, me pasa en todos
lugar de trabajo, pero es por el volumen de gente, porque atiendo mucha gente en todos los lugares. Pero trato de resolverlo, todo el mundo tiene mi teléfono y me llaman directamente y yo les ubico un turno de urgencia. Ginecología está Marcia y vos. O sea, Marcia está en obstetricia, en ginecología, en todo lo que es control ginecológico o alguna patología, todo lo que es control por Nicolau, colposcopía y alguna patología ginecológica de bajo riesgo lo ve la doctora Mazaro, y si ella considera que ya supera por algún riesgo oncológico o alguna paciente que tiene alguna enfermedad, una metrorragia, una hemorragia importante o algo de eso, o alguna lesión mamaria, le hace la derivación conmigo. Lo mismo Marcia, si llega a ver, ella es obstétrica, pero si llega a ver alguna paciente de ginecología que requiera la atención de mayor complejidad, hace la derivación a mí. Y si ya supera lo que yo puedo hacer por la complejidad del lugar, yo hago la derivación en el lugar que corresponde, ¿sí? Que puede ser Hospital de Belleville, Río Cuarto o Córdoba. Y gracias a Dios por ahí tengo los nombres, o sea, los teléfonos de los médicos, y por ahí hago derivación directa, porque sabemos que si van por línea telefónica los turnos son a 2 o 3 meses. En la emergencia, obviamente que se hace un paciente que ingresa por guardia con una emergencia y necesitamos hacer derivación urgente, se habla de derivación, un sistema que se llama derivación de pacientes, que existió toda la vida en la parte pública, es de Números de Córdoba. Hemos logrado conseguir el teléfono de la guardia del coordinador general, entonces cuando no nos atienden los 3 números que tenemos de derivación de pacientes, se llama ese número. Y si no logramos la derivación de esa forma, hablamos directamente a los hospitales y se consigue la derivación así. Si no es, o sea, si es una urgencia inmediata que nos da tiempo, se llama derivación de pacientes. Derivación de pacientes, nosotros piden todos nuestros datos, con número de matrícula, documento, todos, nos registran todos los datos del paciente, el informe del paciente a derivar, y ellos te dan un tiempo de 15 minutos, 20 a media hora, ellos consiguen las camas. Cuando no se consigue la cama o algo mucho más urgente, llamamos nosotros directamente al hospital, pero legalmente tenemos que tener el número de trámite de derivación, que eso solo lo da derivación de pacientes. Y bueno, a Belleville tenemos derivación directa. O sea, somos del mismo departamento, llamamos al hospital de Belleville y tenemos derivación, nos reciben directamente. Para los demás hospitales tiene que ser a través de derivación. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No, yo lo que entiendo que quisiera preguntar a Adriana es si el hospital tiene indicadores en cuanto a la cantidad de pacientes que se tienen por día y la cantidad de pacientes que se derivan. Me está diciendo que las derivaciones las hace el registro que haría la provincia, o sea, sí, en Córdoba. Sí. Acá no tenés indicadores. Sí, podemos buscar el registro. No es de lo que me piden como indicador, creo que lo que requieren ustedes. No es lo que me pide el ministerio. Yo lo que traje acá es lo que me pide el ministerio. Está bien. La De pregunta registro mía de defunciones, de internación, cuántos pacientes se atienden, cuántos pacientes se operan, cuántos son obstétricos, cuántas cirugías generales, cuántas cirugías menores, cuántos son legrados, cuántos niños se atienden, cuántas embarazadas de bajo programa, cuántas mujeres bajo programa de planificación familiar, cuántos niños de 0 a 5 años bajo programa. O sea, tenemos dividido así, cuántos con patologías crónicas diabéticos, cuántos patologías con pacientes con hipertensión, ¿no? Pero te puedo dar el informe, te lo puedo sacar, lo tenemos registrado. Sí, porque por ahí a lo mejor tenía un informe en papel y yo la pregunta mía era si había algún sistema donde queda el registro, no sé si lo hacen electrónico, no sé de la forma que lo... O sea, en la provincia hay un registro y nosotros tenemos el registro de la planificación, o sea, de la planilla, de la hoja de ruta del registro, queda registrado, inclusive porque de esa manera se calculan los kilómetros que hace la ambulancia, y las personas responsables que se trasladaron al paciente, y tenemos el cuaderno de registro de si el paciente se quedó internado o si fue dado de alta
o si fue trasladado. Bueno, y a nivel local sí, también Sí, tenés. sí. Por eso a nivel local, si vos lo querés nosotros lo tenemos. No sabía que me iban a preguntar eso. No, te preguntaba porque a veces es interesante ver y realmente saber cuáles son las necesidades de la atención de las personas que encarnan, ¿no? Sí. Por ahí desconoce, entonces por En ahí, general se trata... si es accesible, es práctico para nosotros poder verlo. Quizás nos modificó un poco lo de la pandemia porque ahí se sumaron las personas que necesitaban respirador. Las personas de alto riesgo podían necesitar respirador. Pero que ahí nos sumó un número mayor de personas, ¿eh? Pero lo que habitualmente se deriva son personas oncológicas o que tengan una dificultad respiratoria que el paciente empiece a desaturar y a pesar de toda la medicación que se haya hecho acá no se la puede controlar. Un paciente cardíaco que necesite terapia, en general son pacientes que necesitan terapia. Y en el caso de las embarazadas, cuando son prematuros, un desprendimiento de placenta se resuelve acá porque no llega a ningún lado y después se deriva a la paciente o al bebé si corresponde, si necesitan terapia. Los casos de hipertensión leve se atienden acá, los de hipertensión grave embarazadas con preeclampsia se derivan. Las eclampsias también, si tenemos que resolver inmediatamente acá, porque la única forma que la paciente embarazada se detenga su convulsión más allá de la medicación es sacando la placenta, o sea, sacar el bebé y la placenta, entonces se deriva después. Y bueno, como dijimos, un prematuro extremo, un retardo de crecimiento intrauterino, un bebé con una dificultad respiratoria o si es prematuro. Un recién nacido que tenga un síndrome pilórico y que requiere una cirugía inmediatamente post nacimiento. Sí, todo lo que no hay invasión. Claro, por eso somos un nivel 2A en la complejidad norte. Cuando yo empecé a trabajar en cáncer éramos un nivel 1B. Ahora estamos en un 2A porque eso se sumó, bueno, tenemos hemoterapia, no salía el servicio de hemoterapia y bueno, ahora tenemos el anestesista, se amplió todo lo que se mejoró todo lo que es quirófano. ¿Te puedo hacer la pregunta? Sí. A su criterio, ¿qué necesidades médicas necesita, o sea, el personal médico necesitaría el hospital? ¿Qué personal médico? La cantidad o la especialidad. Otra pediatra o hombre o mujer. Quizás otra obstétrica porque hay una sola y otra ginecóloga. La mayor demanda son niños y embarazados. Más allá de eso, en 3 años nosotros nos jubilamos, Maricel y yo. Y cirujano, hasta el momento uno está bien, pero bueno, en verdad tiene unos años más, pero en 2 años más que nosotros, en 5 años se jubila. Doc, y en cuanto a médico clínico, también, Y médico clínico tenemos como médico general la doctora, está la doctora Ríos, la doctora Pereira y está el doctor Martín Civil. El funcionamiento de la salita, Sí. Cuando están los médicos, los mismos médicos atienden a la salita, falta alguno que otro en el hospital. Hemos organizado, o sea, el problema está organizado para trabajar bien en los 2 lugares. El problema surge cuando alguno tiene licencia o pide el día o está de vacaciones o se enferma. ¿Ah? Entonces tenemos los médicos para trabajar de esa manera y siempre, pero no ocurre solo acá. Todos los hospitales donde yo he trabajado y trabajo en otros lugares y surge siempre el mismo problema. Y está muy difícil conseguir médicos que vengan a trabajar al interior que quieran instalarse. Alejo Ledesma se quedó con un solo médico, el 3 se quedó con un solo médico y entonces los médicos que están consiguiendo para trabajar en el hospital, que es un grupo tipo ya armado como una empresa, que me enteré hace poco que existía, donde tienen médicos que viajan a diferentes puntos del país por un monto total, están 15 días haciendo consultorio y guardia. Entonces iban rotando, siempre un médico diferente el que llega. Entonces atención personalizada, por el resto los que vamos, somos los que vamos de afuera. Pero ese es el problema, el conseguir algún
profesional que se quiere instalar, ojalá se pudiera instalar. Bien, ¿y las guardias cómo funcionan? Las guardias son guardias pasivas del médico general, hay un médico por día. Bueno, surge el mismo problema cuando alguno tiene licencia, que tenemos que buscar a alguien que cubra o lo cubrimos nosotros. Después es un médico general por día que atiende todo lo que es general y atiende niños también. La mayoría de las consultas son pediátricas, ¿tá? Y las consultas de pediatría de mayor complejidad se las llama la pediatra. En ginecología vamos nosotros, debemos ser uno de los pocos hospitales de toda la zona que vamos directamente nosotros. En los otros lugares atienden los médicos generales y llaman al ginecólogo si lo requieren. Entonces, si es para ginecología, voy yo. Si es para obstetricia, en embarazadas hasta las 28 semanas de gestación, o sea, hasta los 6 meses de embarazo, voy yo. Si es desde los 6 meses de embarazo en adelante, va Marcia. Y ahí, bueno, en caso de que requiera, supongamos, si es un trabajo de parto, si es para parto normal, si es de bajo riesgo, continúa Marcia en la guardia, y si es para cesárea, bueno, me comunica a mí y armamos todo el equipo para cesárea. Y después tenemos las cirugías programadas. Y en la salita tenemos... No, en la salita digo que se está haciendo una inversión, ahí se ve que se está agrandando un poco, ¿qué es el fin? En realidad el fin del hospital, la salita es hacer que sea un sitio de atención primaria, porque alguien me preguntó la semana pasada, ¿van a hacer internación? No, para eso está el hospital. Entonces la idea es descentralizar todo lo que por ahí actividades de atención primaria que se hacen en el hospital, que se vayan haciendo todas en la salita, y con la que se está haciendo, que va a ser lo ideal. Vacunación va a pasar a la salita, se está haciendo bien la sede para tener vacunación ahí, ya hemos hablado la epidemiología. Bueno, obviamente que respetando todas las condiciones que ellos nos dan para tener vacunación allá. Sabemos que vacunación en el hospital nos queda como demasiado incómodo, un pasillo muy chico, en momentos que hay atención se amontona mucha gente, entonces se está haciendo de acuerdo a las normas, donde la persona puede ingresar por un lugar que va a ser el sumo sala de espera, que va a ser en común, y va a tener otra salida. Las especialidades básicas se están atendiendo en la salita, pero siempre en lo que es de bajo riesgo. Y ¿Descomprime eso, doctora? ¿Descomprime bastante el hospital? Descomprime. Por lo menos el consultorio mío lo descomprime bastante. Y el de la doctora Mazaro está yendo 2 días allá, posiblemente 3, y también. Y a la gente notamos como que le agrada mucho ir a la salita porque no hay tanto bullicio y se siente que es como más personalizado. Más chico, por ahí les dicen, qué sé yo, por ahí me ha surgido que están en turno y yo tuve una urgencia y tuve que pasar el consultorio para otro día, y les dicen, bueno, llegate hasta el hospital que te vean, o te pasamos al día que atienden en el hospital. Y dice, no, a no ser que sea una urgencia, dice, no, esperamos para la próxima semana, y bueno, es como que lo eligen en ese sentido. ¿Las obras sociales se siguen atendiendo? Las obras sociales se siguen atendiendo. ¿Y la demanda cómo es? ¿Es alta? Hay pacientes que siguen yendo al hospital con obra social porque se acostumbraron a atenderse en el hospital y tienen obra social y continúan atendiéndose en el hospital. Principalmente la obra social Osprera. Hay pacientes, de PAMI, pacientes que no tienen cobertura aquí en la clínica, se atienden allá. Muchos pacientes del Dr. Civil también se internan también en el hospital. Después de OSECAC hay algunos, y después hay otros que nos buscan a nosotros. Acá es más personalizado, al médico. Son pacientes de la doctora Fernández, tiene una obra social y no consiguieron un turno con ella
en el consultorio privado o en el hospital. En el caso mío también pasa lo mismo. Y así, pero hay pacientes con obra social. Y se está haciendo la facturación de la obra social. No es el mismo pago que se hace a través de superintendencia, no es el mismo pago que en la parte privada, pero sí se recauda de obras sociales. Y después tenemos el plan SUMAR, que es el plan SUMAR que para todo el paciente que no tenga obra social. Y eso también tiene mucha demanda. Eso tiene mucha demanda. Hace ya muchos años, desde que era el plan Nacer, se trabajaba en niños de recién nacidos hasta los 6 años, y en las mujeres se empezó primero con embarazadas solas, después las mujeres hasta los 18 años, después se sumó hasta los 64 años, y ya hace desde 3-4 años, pero por la pandemia ya me cambió todas las fechas, pero más o menos 3-4 años que se sumó el varón, también era el varón hasta 19 años y ahora hasta los 64 años, con plan SUMAR, siempre y cuando no tengan PAM o una obra social, y eso también se factura. Sí siempre se recomienda hacer el control, es como que al niño es el control del niño sano, con consulta por enfermedades, que siempre consultan. Y bueno, y la embarazada también, la mujer en el control ginecológico, que se hace como una cadena y siguen consultando, eso se factura. Por ahí que le cuesta un poco más es al hombre, entonces que por lo menos tengan un control al año. Si tienen un control al año se puede facturar. Con el varón es así. Y después todo lo que sea campañas de todo lo que es talleres y charlas, los nombres, las chicas de ahí de administración nos dan la planilla donde ponemos todos los datos de las personas que concurren a la charla o al taller. Eso también se factura por plan SUMAR. Pero la facturación por plan SUMAR es un número irrisorio. Mínimo, es como el APRO más bajo. Claro. Supuestamente le iban a llevar un precio SPIL, dijeron en algún momento, pero nada. ¿Está más o menos como PAMI o más bajo que PAMI? No, más bajo. Mucho más bajo. Sí, mucho más bajo. Es como que hace en facturación en número por la cantidad de personas que se atienden, claro. pero no porque paguen mucho cada prestación, ¿no? Entonces... Pero bueno, siempre platita bienvenida, digamos. Sí, bienvenido, porque son generosos. En cuanto ya que hablamos de plata, en cuanto a plata, digamos, a números, ¿los recursos son suficientes o siempre faltan? Sabemos que desde años, recursos, dinero, desde años los recursos son muchos para el hospital. Sí, pero, o sea, siempre se requiere mucho para el hospital, ¿no? Siempre. Desde sueldos para el personal, más hay mucho gasto en todo lo que es en laboratorio, muchísimo gasto también en farmacia. Si bien tenemos medicamentos que vienen por el plan Remediar, en los últimos meses ha habido una disponibilidad bastante o sea, muy lenta. Siempre estamos recibiendo en este momento 5 botiquines, en su comienzo se pasaron, teníamos 2 o 3 botiquines, en este momento son 5 botiquines, pero no están llegando en tiempo y forma. Igual que lo que es todo lo que es planificación familiar, hay faltantes de algunos anticonceptivos. Los DIU sí están llegando bien en tiempo y forma, los implantes hace bastante que no llegan, pero siempre es contra la presentación. O sea, nosotros lo que usamos tenemos que presentar, o sea, está registrado y hay que presentar el comprobante de lo que se usó, y contra eso ellos nos envían. Pero eso es lo del plan, lo que es Remediar, que viene de Nación. Pero no están enviando todos los meses. No están enviando todos los meses. Y ahora, y bueno, y después están los medicamentos que compra la municipalidad. Después tenemos medicamentos del Profe, que hay que llenar todos los meses y que tienen que llegar las recetas antes del día 10 a Río Cuarto. Los medicamentos del Profe son para todas las personas que tienen la obra social esa, que son las madres de
7 hijos o los que han tenido por algún problema de salud que tienen ese aporte. Y si tienen medicación, les envían la medicación, pero hasta que llegue, no siempre llega completa, hasta que llegue la medicación del Profe, se les da medicación que son compradas por el hospital. Y después, bueno, tenemos los 2 laboratorios que son tercerizados y, bueno, estamos trabajando para tener el laboratorio en el hospital, que desde que el hospital dejó de ser de la provincia y que fue municipal, estuvo siempre tercerizado el servicio laboratorio. Y ¿es conveniente en cuanto a la utilidad práctica tenerlo en el hospital o seguir con las...? Es por la utilidad práctica y por costos también. Si bien la inversión va a ser importante al comienzo por todo lo que es aparatología como en todo, después a largo plazo es un laboratorio que ya va a quedar en el hospital. ¿Qué costo promedio hay? Una inversión. Capital para por eso. Sí, ¿qué costo promedio tiene tercerizar los análisis? Tercerizar los análisis, no recuerdo bien los números actuales, pero por encima de 500.000 pesos por mes. Y en época de pandemia fue mayor. Y ahora con el brote de sospecha de triquinosis, porque todos esos los tenemos que cubrir al 100%. Por ahí hay pacientes que, o sea, ese costo, independientemente de que hay pacientes que pueden pagar y pagan aunque sea un porcentaje de los análisis o aportan algo, pero la mayoría, o sea, todo lo que son niños, embarazadas, sí o sí hay que cubrirlos por el 100%. Y el análisis de la embarazada, el primer análisis que se pide en la embarazada tiene un costo, si lo haces en forma particular, de 25.000 pesos. Y se pide uno por trimestre. Entonces es importante. Y creo que a largo plazo es realmente una inversión. Y bueno, y lo ¿se otro, está evaluando la posibilidad de un mamógrafo? De un mamógrafo, sí, ya tenemos ahí 3 presupuestos y para poder evaluar tenemos que ver bien el lugar. Yo propuse dónde está vacunación, si se va a pasar vacunación a la sala de atención primaria, de que el mamógrafo esté ahí. Obviamente que hay que instalar toda la sala, porque tiene que ser una sala con protección bien plomada. Hay 350 mujeres con posibilidad de hacer anualmente mamografías en el hospital, pacientes hospitalarias sin obra social. Independientemente de eso, tenemos la posibilidad, o sea, puede haber una afluencia de mujeres de la zona para poder hacerse la mamografía. ¿Dónde se realiza? En públicas, nosotros, bueno, algunas en Belleville, que se empezó a hacer un programa en Belleville, que eso surgió de provincia, pero duró 2 meses o 2 meses, porque se rompió el mamógrafo por la cantidad de gente. Eran todas las mujeres del departamento Unión sin obra social, programaron turnos diarios, eran 15 turnos diarios. Y bueno, entonces era mucha la cantidad de gente que había. Entonces, una recomendación que nos hicieron desde Maternidad de Infancia, desde el Ministerio y desde Belleville, que por la cantidad de pacientes que nosotros manejamos y la afluencia de personas que vienen a Canals, que todo lo que sea al sur de la Ruta 8 del departamento Unión, o si quieren de otras zonas, podrían concurrir a Canals como centro para poder hacer esos estudios. Y Río Cuarto es un mamógrafo muy viejo, el del hospital de Río Cuarto, así que se hacen muy pocas mamografías, y otros se lo hacen en la parte, lo autorizamos para hacer en la parte privada, que nos hacen un descuento para
poder hacer los estudios ahí. Así como, por ejemplo, las ecografías de fin de semana, viernes, sábado y domingo, si surge alguna ecografía de urgencia, se hacen en la parte privada y bueno, ellos nos facturan al hospital también con un porcentaje de descuento, con un 30% de descuento. ¿Qué costo más o menos va a tener la adquisición del mamógrafo y toda la infraestructura que necesita? Depende del mamógrafo que elijamos. Sale el analógico, $60.000, y con digitalización es el que menos sale, está entre 60 y 68.000, y la digitalización de ese mamógrafo, $25.000. Sí. Y después el costo de la instalación, que no tengo el costo de cuánto sería adaptar el lugar. Y el servicio técnico va a ser a cargo entiendo, de alguna empresa. Claro. Y después tiene... Que no es un costo menor. Bueno, y consideremos que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente de todos los cánceres. Tenemos muchos casos de cáncer de mama en Canals y el más frecuente es la mujer. Entonces, como que sí o sí es un estudio que se debería hacer, y tenemos muchas mujeres a nivel pública que si no viene el mamógrafo no se lo pueden hacer, no tienen... Bueno, con Adrián hemos trabajado muchos años. ¿Se van a hacer campañas relacionadas al cáncer de mama en Canals? Sí, es la que habitualmente las campañas se hace. Octubre es obligatorio hacerlo. Estamos permanentemente haciendo todo lo que es la promoción y prevención de cáncer de mama. Pues estamos trabajando también empezamos con el Consejo de la Mujer, y se sigue haciendo con el Consejo de la Mujer y con Salud, con la Secretaría de Salud. Y se hace en conjunto con la clínica siempre las campañas también. En la Carlota no hay mamógrafo, como más cercano. Venado Tuerto está en Lalsec, pero bueno, tenemos el costo del traslado de los pacientes. Sí, Lalsec tiene un cupo también. Sí, también tiene un cupo. Sí. Doctora, ¿ha Yo estoy notado? feliz que hubiera pero aparte va a ser más práctico. No, sí, más práctico, yo creo que realmente lo necesitamos, y que si existe la posibilidad también por ahí de hacer todo lo que sean las punciones de nódulos sospechosos acá, no tener que derivar los pacientes. Porque Se va a los profesionales que van a estar a cargo se van a ir perfeccionando con cursos y eso. sí, siempre lo hacemos. Un clon de la doctora, por ejemplo. Siempre lo hacemos. Necesita un clon de la doctora. Pero sí. No, ya cambiando de tema, ya digamos de mamografía. ¿Ha notado en el último, o sea, este año 2022, que hay más pacientes que concurren sin obra social? Hay estadísticamente este año que mucha gente se quedó sin obra social porque se quedó sin trabajo o porque no hay muchas pacientes. ¿Se ha notado eso acá? Sí, espera que quiero terminar primero con la mamografía y te digo esto. Con el tema de las mamografías, más allá de que tengo que tener un profesional que haga las mamografías, una de la radióloga está en el hospital, es especializada en mamografía, y bueno, tenemos personas que pueden hacerlo, están capacitadas, y hemos incorporado los días, una vez a la semana, 2 ecografistas que vienen de Villa María, del Instituto de Radiología Gómez Benítez, que para la habilitación del servicio de rayos nosotros necesitamos un médico, no radiólogo, especialista en diagnóstico por imágenes, y antes venía el doctor Mondutegui de la Boulage, y bueno, ahora comenzó a venir, pues son 2 médicos que vienen de Villa María, y Mondutegui hacía ecografías una vez al mes. Ellos propusieron una serie que nos pareció muy bien, una vez por semana, así que hacen todos los miércoles. Ampliaron el campo de las ecografías, más allá de las ecografías que hace la doctora Pellegrini, y ellos son los médicos especializados para hacer los informes de las mamografías, porque no vamos a hacer solamente mamografías, necesitamos también alguien que informe las mamografías. Seguimos, Adrián.
¿Cuál era la pregunta? Repito la pregunta otra vez. Tengo 53 años. No, sí. Si ha notado este año mayor de las incremento obras de sociales, pacientes sin obras sociales. Sí. Sí, hemos notado Nuevos una pacientes, digamos. mayor afluencia, sí hemos notado en muchas pacientes que si bien tienen un aporte por descuento, por ejemplo, de recibo de sueldo de su obra social, casi todas las obras sociales piden un aporte aparte, extra. Entonces tienen un sistema que se llama PMO, que es un plan básico que se atiende en los hospitales, ¿tá? Y otras personas que han quedado obviamente también sin obra social. Pero igual en situaciones especiales, con ese aporte básico, haciendo un arreglo con la obra social, ellos tienen la obligación de cubrirlo. Por ejemplo, si requieren alguna atención de mayor complejidad. Y también hemos notado, nosotros atendemos pacientes de la zona, principalmente de la zona rural, que están trabajando a lo mejor en estancias, con mucha gente del norte, y que tienen el aporte de la obra social, porque cuando nosotros ingresamos con su número de documento en el sistema, nosotros tenemos un sistema digital de salud y gestión de historias clínicas o sea, cada consultorio tiene su computadora con su historia clínica digitalizada. Entonces pones el número de documento y sale si tiene la obra social o no. Y que ellos no están ni enterados, nadie les explicó, nadie les dijo nada, que pueden tener un aporte de obra social, pueden tener los beneficios de una obra social. Y bueno, pasa mucho, por ejemplo, con embarazadas. A lo mejor están trabajando en zona rural, tienen osprera y ellos ni sabían que tenían osprera. Y que eso es importante, que nosotros como médicos, más allá de trabajar en el caso mío como secretaria de salud, les informemos, les digamos dónde se pueden acercar para que ellos tengan los beneficios de la obra social, y es un beneficio para nosotros también, porque en el caso del laboratorio, por ejemplo, que es un costo importante, la embarazada, si ella no hace los trámites para tener la obra social, eso tiene que ir a cargo del hospital. Entonces, teniendo la obra social, se les hace el certificado y ya tiene una cobertura del 100%. Y vemos mucho de muchos pacientes que como que ellos no tienen ni idea que tienen la obra social. Pero sí se ha incrementado pacientes nuevos. Sí, se incrementaron pacientes nuevos. Sí. Eso va a ir cada vez más. Sí. Bueno, no sé si alguno quiere si no, para llegar a conclusiones, digamos. ¿Quiere que le cuente la doctora? No, una pregunta. Porque por ahí nosotros tenemos que comentar en alguna publicación que el hospital se va a provincializar. Sí. Es un sueño. Es un sueño de muchos años. Bueno, cuando el hospital pasó a ser de la provincia, pasó a ser municipal, fue durante el gobierno de Matriana acá y Ramón Mestre en provincia. Que la idea era descentralizar a todos los hospitales, justamente para que pudieran tener como una atención como más personalizada y un menor costo no pagar económico desde la provincia. Se hiciera cargo de los municipios Los municipios. Si nosotros comparamos lo que son los hospitales provinciales y hospitales municipales, yo que vine de un hospital provincial y he estado trabajando en los hospitales provinciales, como que nosotros notamos que en el hospital municipal, aparte de tener como un jefe directo, tenemos por ahí otros tipos de aportes que a lo mejor a nivel provincia, por más que se reclamen, no se puede lograr. Y bueno, es un sueño por el tema costo también para la municipalidad. Se va a intentar otra vez, pero sigue siendo un sueño. Yo creo que va a seguir siendo un sueño y por ahí se pueda lograr un mejor aporte. Sí, el FOFIN. Sí, solamente le pregunto, aumenta el FOFIN por ahí. Viendo a futuro, querer provincializarlo, obviamente va a tener una mayor demanda de pacientes zonales. Sí, entonces va a y hay gente de la zona que sigue viniendo, por ejemplo, a consultorios. No se pueden internar por ser el hospital municipal, pero a consultorios sí viene. El haber sido un hospital zonal y que la zona se haya atendido acá, algunos siguen viniendo a consultorio. Y en este momento se hizo un acuerdo por un tiempo con el hospital de
Alejo Ledesma, porque no cuenta con las normas, están con un tema de habilitación, no cuenta con las normas, los requisitos mínimos que les dije para poder hacer partos o cesáreas. Entonces esas pacientes, por la urgencia y si no hay que trasladarla, cada parto a 100 kilómetros y no todas llegan, entonces es un acuerdo que ellos hacen un aporte en caso de que llegaran a necesitar para una emergencia y que se pueda atender a esas pacientes hasta que ellos logren resolver esa situación. Antes se pedía que, por ejemplo, el anestesista o los profesionales que pudieran asistir estuvieran a menos de 50 kilómetros, ahora se pide que vivan en el lugar. Y cada vez le piden un poquito más de decir. Bueno, secretaria. Es el único hospital municipal habilitado para hacer partos y cesáreas con la población que tenemos. Eso fue un logro de hace ¿Usted estaría a cargo 6. del hospital en este momento? Está el doctor Fernández, yo estoy como secretaria de salud, y el doctor Fernández, Sergio, que es el anestesista y el director del hospital. Para terminar, digamos, mi última pregunta es, en conclusión, ¿cuáles son las necesidades hoy, digamos, del hospital, más allá de la cantidad de profesionales, que sabemos que esa demanda la tienen todos los hospitales y que son muy escasos, ¿no? Sí, la cantidad de médicos? Eso, y después vamos a tener, no hablé de enfermería. Bueno, tenemos unas cuantas enfermeras con problemas de salud, otras que les queda muy poco. Se jubiló Adriana, justo, que estaba en la salita. Pasó Graciela Bertilluda a ser la enfermera de la salita. Y bueno, y tenemos algunas enfermeras con problemas de salud y otras que están por jubilarse. Entonces, si bien hay un grupo de personas que están estudiando enfermería en Belleville, bueno, como que tenemos que acomodar un poquito con el tema de profesionales y prepararse y empezar. Están yendo a hacer prácticas al hospital. Y hay algunas enfermeras que por problemas de salud tenemos que, no están haciendo tareas pasivas, pero sí tareas más livianas, y tenemos que sí o sí ayudarlos con otra enfermera. Y que eso significa otro costo más. Y son enfermeras que son empleadas municipales, así que sí o sí tienen que seguir trabajando con las condiciones que le indiquen de acuerdo a sus problemas de salud. Y se incorpora a partir de agosto una enfermera profesional que es licenciada en enfermería, que es Janet Muñoz. Después, o sea que demanda de profesionales de todo tipo tiene. Sí. O sea, estamos cubiertos. El tema que surge, como les dije, surge el problema en el caso de los médicos. No se pueden estirar más. No podemos estirar más, y durante años tuvimos este problema pero de toda la vida, de cuando sale alguien de licencia o se enferma de vacaciones, que tenemos que cubrirnos entre nosotros, pero médicos hay todos los días, médicos de guardia también hay todos los días. Bueno, doctora, muchas gracias, nos ha informado sobre todos los temas. Si no empezamos a hablar... No, pendiente del tema ¿Quieren que hable? Si no me buscan en las mails. Hasta ahora es sospecha, salió, yo acá si quieren ver, tema de hoy, esto es lo estadístico del 2021, me quedó suelto de marzo, hasta marzo del 2022, que hacemos cada 3 meses como que se hace esta evaluación. Marilyn está de vacaciones, vuelve el 23, así que me hace la de marzo hasta junio. Si quieren verlo, yo se los dejo. Con respecto a triquinosis, bueno, hay un brote importante de sospecha de triquinosis. Todavía no hay casos confirmados, porque salió en página 12 un informe como que hay casos confirmados. Hasta el momento no hay ninguno confirmado por el laboratorio específico. El primer análisis creo que va a estar mañana. Y son de sospecha por la fuente alimentaria, por haber compartido la misma fuente, y por los síntomas que tienen, y por el laboratorio inespecífico, pero algunos
bueno, hay, algunos parecen muy claros, otros medio dudosos, igual se inicia el tratamiento desde el brote y nos falta el análisis específico. ¿Estamos hablando de un brote, digamos, epidemiológico alto o estamos hablando... En este momento son 14 personas que tenemos notificadas. Está monitoreando el hospital. Estamos monitoreando el hospital con epidemiología, porque es de denuncia inmediata, así que ante la aparición del primer caso sospechoso, telefónicamente hice la comunicación con epidemiología, así que nosotros tenemos que notificar con una planilla de notificación con todos los datos y ellos también están monitoreando porque llaman a cada persona para hacer el seguimiento. Estamos trabajando con bromatología, epidemiología y fiscalización de la provincia. Y ya se enviaron las primeras muestras, algunas 2 son privadas y las otras 3, que son las primeras que van a llegar, son las que fueron al laboratorio central, de ahí van a Malbrán y tardan unos cuantos días, de 10 a 15 días los resultados. Y después se tomaron hoy 4 muestras más, mañana se toman 5 para el laboratorio específico que va a Malbrán, se van a enviar el día domingo. Y son 2 muestras, porque suelen dar la primera muestra, suele dar negativa, muy pocos dan positivo en la primera, y la segunda muestra se toma de 15 a 20 días después en el mismo paciente. Y tienen que firmar se les pide ahora, a diferencia del brote que tuvimos en el 2018, un consentimiento para tomar las muestras. ¿Puedo hacer una pregunta para finalizar? Para aclarar el tema, ya que lo tocó el tema, una aclaración, aprovechemos que está usted, doctora, aclare, que por ahí después se confunde un poco la gente, la situación de la triquinosis cuando la hay, en el caso que explique un poco cómo es el procedimiento de análisis, que a no todo el mundo se le hace el estudio de triquinosis, y después queda la duda y dice, no, yo no tengo triquinosis, lo que pasó también... Lo voy a explicar por lo que pasó en 2018, que hay gente que sigue diciendo que no tuvo triquinosis. Como otra que dice que tuvo y tuvo gripe. Bueno, primero, la fuente, que es lo que se consume, que es carne de cerdo, de jabalí o de puma, mal cocida o cruda, primero. Después, si tiene síntomas que son diarrea, vómito, puede estar todos los síntomas o 1 o 2 síntomas nada más, signos. Síntomas o signos son diarrea, vómito, fiebre, cefalea, edema, párpados con congestión ocular, o sea, tipo así enrojecimiento, tipo conjuntivitis, y algo muy característico que es el dolor muscular, amialgia. Eso como síntomas. Se pide en esa persona que tiene ese antecedente de haber consumido cualquiera de esos alimentos con estos síntomas, se le pide un laboratorio común donde se hace el control de glóbulos blancos que habitualmente están elevados. Dentro de los glóbulos blancos, en la fórmula de glóbulos blancos hay un aumento de eosinófilos de más de 4%, la mayoría estamos encontrando en 11%, 20%, 30%, y un aumento de una de las enzimas, que es la CPK, que aumenta por inflamación muscular. Cuando se llega el quiste al músculo, ahí produce una inflamación y el dolor muscular, y esa enzima aumenta. Lo normal es hasta 252, Karina. 250. 250, desde ahí para arriba. Tenemos 500, 600, ahí tenemos una persona con 3000 y algo. Algunos piden la LDH, que también indica un grado de inflamación, pero el específico es CPK. Y después, con eso, ya se inicia el tratamiento, que se da un antiparasitario, que puede ser el mebendazol o el albendazol, que son de 10 a 15 días, un corticoide, que son de 10 a 15 días, y algún antiinflamatorio o analgésico o antitérmico en caso de que tenga fiebre. Y en esa persona que se toman las muestras, que no se toman inmediatamente, sino que se esperan unos 5 o 6 días para tomar la muestra de la que se envía al laboratorio, para que es el diagnóstico definitivo o específico confirmatorio de la Trichinella spirali, que es el parásito que provoca la triquinosis. Cuando hay un grupo de personas que consumieron, supongamos salamín, fueron 5 personas, 6, 10,
se toman muestra en 1, 2 o 3 personas de ese grupo. No se saca sangre para el confirmatorio de todas las personas, eso ya está protocolizado así. Entonces, si comieron todos de la misma, o sea, consumieron de la misma fuente, se toma una muestra. Si esa muestra es positiva, el resto se considera por situación epidemiológica, ya confirmado por epidemiología se llama. Uno es confirmado por laboratorio, el otro confirmado por epidemiología. Si aparece una nueva fuente, supongamos, yo consumí la carne que me vendió Maricel Novello, ese es un grupo. Después aparece que José Pérez vendió jabalí y consumió 1 o 2 personas, ya es otra fuente, entonces ellos ya también, esa persona o 2 personas, o 10 que consumieran, se toma una muestra de 1 o 2 personas o 3 para analizar, para ver si también es triquinosis o no, porque de esa forma podemos seguir la ruta del parásito. Que es lo más complicado. Que es lo más complicado. Nos dan toda la información, el grupo que eran 5 o 6 personas, nos fueron dando diferentes fuentes, hasta que uno dijo, bueno, te voy a contar, y nos contó que había consumido, por ejemplo, jabalí, que había comprado, ¿no? Y después, por ejemplo, han dado nombres de muchos. Lo que pasa es que la muestra tiene que ser, o sea, el consumo de 10 a 45 días previos del inicio de los síntomas. Es mucho tiempo. Mucho tiempo, y no siempre se acuerdan, después empiezan a relacionar. Sí veo la coincidencia con el brote anterior, que fue más o menos la misma época, porque fue para todos que relatan consumos o del 25 de mayo o para el Día del Padre, así. Entonces como que todavía no tenemos claro bien con esta fuente. Nosotros también en epidemiología, ellos llaman continuamente a todos, a todos los casos, y entonces para tratar también de conseguir más información con respecto a la fuente. Bueno, doctora, bien. Sí, igual eso ya es un tema interno. Bueno, con respecto al brote anterior, creo que fueron 330 casos considerados positivos. Se los considera positivo entre el laboratorio específico, que no se hizo el laboratorio de Trichinella spirali a los 330, sino que dio eso, y el confirmado por epidemiología por pertenecer al mismo grupo familiar y haber consumido lo mismo. Y algunos quedaron afuera, porque fueron 500 y pico personas que se analizaron. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Sí. Con respecto, bueno, quiero preguntar porque por ahí uno escucha en otras localidades que con el tema de la fiebre hemorrágica, sí. ¿se está trabajando en algo como sí. Prevención? Como prevención se está haciendo todo lo que es comunicados de prevención, y la prevención importante, que es la vacunación. ¿La vacunación? Ya se está vacunando. Fue como obligatorio. Antes se citaba, a diferencia de otros años, se citaba. Nosotros recibimos normativas desde provincia, desde el ministerio, como tenemos que hacer con la vacunación. Entonces, antes se citaba a todos los mayores de 15 años, principalmente varones. Ahora toda persona mayor de 15 años, de 15 a 65 años, estamos en un área endémica, entonces dice de los lugares endémicos, nosotros somos de un área endémica, entonces sí o sí se tiene que vacunar, y se hizo campaña en los colegios. Quedó un aula solamente de un colegio, porque justo ese día no sé qué actividad habían tenido, entonces ya organizaron con Delia. Delia se tomó una semana de vacaciones, ya cuando regrese de vacaciones ya nos tiene citados los chicos para vacunarlos. Y bueno, después se citó a adultos y se va a seguir con la campaña. Bien. Bueno, secretaria, gracias. Tuvimos 2 brotes en la provincia, ya lo comunicamos. En el departamento Unión, somos el departamento con más casos de fiebre hemorrágica. Bueno, muchas gracias, doctora. Y gracias por venir.